Hola y bienvenidos al curso de transferencia de calor. En esta experiencia de laboratorio se utilizarán diversos equipos para el cálculo y comprobación de la constante de Stefan Boltzmann, la cual está incorporada en el modelo de potencia emisiva, el cual es un modelo fundamental en los problemas de radiación, asociado a la emisión de un cuerpo negro. Comencemos. El flujo de calor por radiación se denomina poder de emisión o potencia emisiva, comúnmente denotada como E. La potencia emisiva de una superficie está dada por la ley de Stefan Boltzmann, siendo epsilon la emisividad de la superficie, lo cual indica la razón entre la potencia liberada por la superficie y la potencia liberada por un cuerpo negro, a la misma temperatura. La emisividad depende principalmente del material y de la calidad superficial que tenga la superficie en cuestión. La constante sigma es la constante de Stefan Boltzmann, cuyo valor es igual a 5,670367 por 10 elevado a menos 8 watts sobre metro cuadrado y Kelvin a la cuarta. La temperatura usada en E debe ser la temperatura absoluta de la superficie, medida en grados Kelvin. Sin embargo, cuando dos superficies intercambian calor por radiación, la potencia recibida por una de ellas es solo una fracción de la potencia total emitida por la otra superficie. Tal fracción se denomina factor de forma. El factor de forma se define de la siguiente manera. Esta relación es ocupada para el cálculo de las emisiones dependiendo de las superficies. En la experiencia de laboratorio, potencia emisiva en función de la temperatura superficial, se determina la constante de Stefan Boltzmann de manera experimental, usando una fuente emisora de radiación a una distancia predeterminada de una fuente receptora. Por consiguiente, variando la tensión, se provoca un cambio en la emisión, y captando esta tensión de salida, para luego colocarla en una tabla de datos y puedan ser interpretados en gráficos. Para los distintos casos, tales como a una distancia fija de 15 centímetros del emisor y receptor, luego a una distancia fija de 30 centímetros entre el emisor y el receptor, y finalmente con una variación angular de 20 grados de forma positiva y negativa. Resultados. Primero se obtienen las temperaturas del receptor a las potencias entrantes, según el gráfico, y a la vez multiplicando por el factor de conversión de 40 watts sobre metros cuadrados. Luego, de la regresión lineal se rescata el valor experimental de la constante de Stefan Boltzmann, igual a 4,7952 por 10 elevado a menos 8 watts sobre metro cuadrado Kelvin a la cuarta, dando como resultado un error del 15% de manera experimental. Análisis. Con los resultados obtenidos en la parte anterior, se puede obtener la relación en la cual si se duplica la distancia entre una y otra medición, la intensidad de radiación se ve disminuida a la cuarta parte. Para el caso en donde se hace variar el ángulo de incidencia, se hace notar que la intensidad de radiación varía de forma circunstancial, en donde es máximo cuando estas caras se muestran paralelas, y va disminuyendo a medida que se varía el ángulo, sin distinción si es de manera positiva o negativa.